Feliz día de San José y felicitaciones a todos los Josés y Josefas y Josefinas, ¿verdad? Esta fiesta es una fiesta muy hermosa. Hace pocos años, Papa Francisco hacía memoria de cómo un papa había consagrado toda la iglesia a San José, había puesto bajo su patronazgo. Eran momentos difíciles para la iglesia. Eran los tiempos que estaban haciendo la independencia de los territorios italianos, y en cierto modo consideraban al Papa como un enemigo, porque él regentaba aún todavía algunos territorios. Ya en ese momento el Papa incluso tuvo que huir en secreto, y es cuando él pone a toda la iglesia bajo la protección de San José. Y hoy se nos presenta esta palabra porque el otro día les hablaba de qué significa eso del patriarcado de San José. También se dice de San José que es justo, y la otra vez también lo hablábamos, se le dice justo porque se ajusta a la voluntad de Dios. Entonces veíamos cómo a través de estos sueños que él va teniendo, él se va ajustando a la voluntad de Dios. O sea, empezando desde el principio, él estaba desposado con María, tenía un proyecto santo realmente, vivir en unión de esposos con María, ¿verdad? Vivirlo en santidad, ciertamente, tener los hijos que Dios les quisiera dar y todo eso. Pero entonces surge esta situación del embarazo de María. Obviamente, José y María seguro conversaron, porque no estaban peleados. Conversaron, María le contaría: ha pasado esto. Un ángel me visitó y me dijo que iba a ser la madre del Mesías, y entonces estoy embarazada. Y entonces, ¿cuál es la duda de José? José no duda de la integridad de María. No piensa que ella le haya sido infiel, por ejemplo, sino que él duda de lo que él tiene que hacer. Porque si ellos eran esposos y Dios la ha tomado para sí, porque él está esperando un hijo de Dios, él como ser humano no puede competir con Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Eso era lo que él se preguntaba. Él pensaba retirarse en secreto, pero hacer un divorcio, en aquel tiempo no existía la palabra divorcio, sino repudio. Era la única palabra que existía. El hombre repudia a la mujer. Ahora, si el hombre repudia a la mujer, tiene que dar alguna razón por qué la está repudiando. Generalmente era por adulterio. Y en esos casos, pues la mujer era apedreada por haber cometido un pecado gravísimo. Pero José piensa hacerlo en secreto para no perjudicar a María. Entonces él quedaría como el malo. La ha embarazado y la abandona. Pero entonces interviene Dios, dice: el ángel del Señor le habla y le dice: no temas tomar a María tu mujer,
y le pondrás al niño el nombre de Jesús. O sea, Dios le da en custodia los tesoros más grandes que tiene, que es su propio hijo y la madre del hijo. Fíjense que esto, hay un sacerdote que lo ponía de esta manera. Entonces José es el hombre de confianza de Dios, porque le entrega sus tesoros más grandes, lo pone bajo su custodia. A nosotros también Dios nos ha dado dones inmensos. Nos ha dado, empezando por nuestro propio cuerpo. El mundo de hoy pretende destruir el cuerpo, haciendo daños irreparables en el cuerpo humano, pretendiendo, por ejemplo, querer cambiarlo de sexo, lo cual es falso. No se puede cambiar de sexo. Entonces, lo único que se hacen son daños irreparables al cuerpo. Después, también Dios no solo te da dones naturales, como el cuerpo, como la salud, como la vida natural, también te da dones sobrenaturales. Y entonces, por ejemplo, te permite el poder servir a la iglesia, por ejemplo, visitando enfermos, proclamando la palabra, participando en el canto sagrado. Hay muchas maneras como Dios suscita el servicio en la iglesia. Y es importante que podamos estar atentos a la voluntad de Dios, atentos a lo que Dios nos está pidiendo. También José es presentado como un hombre prudente. Entonces alguien que quiere ser un servidor en la iglesia es llamado a ser un hombre prudente. Un hombre prudente, ¿qué significa ser prudente? Atención, que la prudencia no es timidez, no es miedo. A que no se pueden decir estas cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de una serie que ha sacado en Netflix sobre Jesús, que se llama The Chosen. Esa serie no es cristiana, es hecha por mormones. Y entonces presenta a Jesús como queriendo ser correctamente político. O sea, por ejemplo, Juan el Bautista le dice: voy a decirle a ese Herodes que no está bien que tenga a esta Herodías por esposa, porque no le pertenece, de su hermano. Entonces, ese Jesús, de ese personaje, le dice: ten cuidado, tú sabes cómo está la situación política, te pueden hacer daño. Es como si en el mundo de hoy decimos: cuidado con lo que vas a publicar, con lo que vas a decir. Jesús no era así. Jesús nunca fue políticamente correcto. Él no. Hoy en día pretenden que seamos políticamente incorrectos. Pero Jesús no fue así. Jesús no fue políticamente correcto. Jesús denunció la injusticia. Jesús denunció el mal. Y sobre todo nos llama a conversión. Eso es lo importante. Jesús no pretendía un cambio político, ¿no?
Pero entonces, la prudencia de José, ¿en qué consiste? La prudencia de José es buscar el bien para sí mismo y para los demás. O sea, la prudencia es una virtud que le permite a la razón comprender cuál es el verdadero bien. Y así lleva la voluntad a buscarlo. Eso hace la virtud de la prudencia. Entonces, esto fue lo que hizo José. Cuando se va ajustando a la voluntad de Dios, va realizando esa virtud de la prudencia. José también fue casto. Decimos el castísimo San José. ¿Por qué decimos que era casto? Porque siendo el esposo de María, se limitó, la amaba de verdad, cierto que la amaba como esposa, pero nunca buscó esa intimidad, aunque no era pecado entre ellos. Si él hubiera buscado la intimidad, no era pecado. Pero ellos se negaron a sí mismos por amor. Ese es el verdadero amor. Yo siempre les digo a los jóvenes, ¿tú crees que estás preparado para un matrimonio? ¿Cómo sabes si estás preparado para un matrimonio? Si estás dispuesto a morir por la otra persona. Si estás dispuesto a dar tu vida por el otro, entonces sí estás preparado. Pero si no estás dispuesto a dar tu vida por el otro, todavía no estás preparado para un santo matrimonio. Y realmente que José gastó enteramente su vida por Jesús y María. Y así nos llama a nosotros a entregar nuestra vida, también en la castidad, ¿verdad? Sabiendo entregarnos en ese aspecto de nuestra vida al Señor. Pidámosle al Señor que sea Él el que sane nuestros corazones y que nos dé la gracia de donarnos y ponernos al servicio.